En tercer lugar, también debe ser oído el defensor de los ausentes y ser publicada en una pública subasta. Lectura del artículo 88 del Código Civil. Los poseedores provisorios podrán desde luego vender una parte de los muebles o todos ellos, si el juez lo creyere conveniente, oído el defensor de ausentes. Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente, declarada por el juez con conocimiento de causa, y con audiencia del defensor. La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en pública subasta. Lectura del artículo terminada. Si no se hiciese la venta, enajenación o hipoteca con estos requisitos, el negocio jurídico pudiese devenir en ineficaz y se podría demandar la nulidad del contrato de compraventa. Lectura del artículo 10 del Código Civil. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Lectura del artículo terminada. Lectura del artículo 1466 del Código Civil. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Lectura del artículo terminada. Lectura del artículo 1682 del Código Civil. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Lectura del artículo terminada. De acuerdo al artículo 90 del Código Civil, el período de posesión provisoria de los bienes del ausente termina cuando se dicta el decreto de posesión definitiva en los casos que corresponde su dictación, y en segundo lugar, con la reaparición del ausente, y en tercer lugar, si se tuviesen noticias que motivasen la distribución de los bienes del ausente según las reglas generales, y esto alude a la muerte real del ausente porque justamente esto significará con prevalencia sobre la presunción de muerte presunta. Los casos en los que no habrá un período de posesión provisoria, y se pasará directamente del período de mera ausencia al período de posesión definitiva, serán, primero, si el ausente recibió una herida grave en la guerra o si sufrió otro peligro semejante, en segundo lugar, en el caso de la pérdida de la nave o la aeronave, en el caso del sismo o catástrofe, y también si cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias del ausente, se acreditase que han transcurrido 70 años desde la fecha de nacimiento, es decir, si el ausente hubiese tenido a lo menos 75 años, se presumirá que es más probable que hubiese fallecido. Lectura del artículo 82 del Código Civil. El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisoria, si, cumplidos los dichos 5 años, se probará que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo concederla, transcurridos que sean 10 años desde la fecha de las últimas noticias. Cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 10 años, la edad del desaparecido si viviese. Lectura del artículo terminada. Lectura del artículo 90 del Código Civil. Si durante la posesión provisoria no reapareciera el desaparecido, o no se tuvieran noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el artículo 88. Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de posesión definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas generales. Lectura del artículo terminado.